Hola, mi nombre es Jacqueline y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Medellín. Estoy cursando el segundo semestre y hoy les voy a hacer un resumen sobre la materia algoritmos y programación orientada a objetos. Para empezar, debo decir que PO es una forma de programación donde se reutilizan muchas cosas y por lo tanto nos ahorramos mucho tiempo. Lo más importante a la hora de comenzar a programar es comprender el problema para poder darle una solución eficaz. Por esto hablamos sobre un análisis del problema. En este tendremos unos factores que debemos identificar. Requerimientos funcionales. Es lo que hará y necesitará el programa para poder tener un buen funcionamiento. El mundo del problema. Es el contexto en el cual se desempeñará nuestro programa. Y los requerimientos no funcionales, que son las condiciones que pone el cliente, ya pueden ser producto, como por ejemplo velocidad de ejecución, cantidad de memoria, entre otros. De organización, que serían políticas, lenguajes, documentaciones, o externos, que es como, por ejemplo, la plataforma donde se quiere implementar. También tenemos tres lecturas para una mayor comprensión del problema. La primera lectura se trata de conocer el tipo de problema y las posibles soluciones matemáticas que se pueden dar. La segunda lectura son los datos de entrada y la tercera lectura son los datos de salida. En la programación es muy común que se realice la documentación de todas las informaciones en una especie de diagrama que es llamado diagramas UML, que sirve para modelar las clases y sus relaciones. Bueno, también tenemos algo muy importante que se llama el ciclo de vida del software. En este empezamos con un análisis, después sigue el diseño, la codificación, las pruebas, la validación y el mantenimiento y evolución. Y después la definición de necesidades y esto pues sigue así, por eso se llama ciclo, porque se repite cada una de estas fases. Bueno, acá tenemos un ejemplo sobre el diagrama que ahorita mencioné llamado UML. Entonces acá tenemos sobre una entidad bancaria, ¿cierto? Entonces está el cliente, que es la entidad bancaria, el usuario de este software van a ser los clientes de esta entidad bancaria. Los requerimientos funcionales va a ser que un cliente tenga acceso a los productos que prefiera, se guardan ciertos datos del cliente, se guardan ciertos datos de la cuenta de ahorros y se permiten ciertas operaciones. Y lo mismo va a pasar con los datos del crédito. El mundo del problema sería que los bancos son entidades que ofrecen una gran variedad de servicios. Los más comunes son pago de servicio, cambio de cheques, depósitos, entre otros. Los requerimientos no funcionales que podrían ser que la aplicación debe ser debe ser en web, no debe ser en celular. Debe tener una disponibilidad del 99%, seguridad para su administración, que es lo más importante, e inscripción de los datos sensibles. Para poder hablar sobre las clases, debemos conocer los pilares de PO. Tenemos abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Vamos a empezar con abstracción. Es el proceso de capturar los detalles fundamentales de un objeto mientras se suprime o se ignoran detalles. Encapsulamiento. Es el proceso de ocultar todos los detalles de un objeto que no contribuyen a sus características esenciales. Herencia. Es el proceso mediante el cual un objeto adquiere las propiedades de otro objeto. Polimorfismo es la propiedad que permite enviar el mismo mensaje a un objeto de diferentes clases, de forma que cada uno de ellos responde a ese mismo mensaje de modo distinto, dependiendo de su implementación. Para una mayor comprensión, daré las definiciones de los dos principales conceptos que son: clase. Es un prototipo o modelo que define los atributos y métodos comunes a los objetos de cierto tipo. Y el objeto, que es una instancia de una clase, es decir, un ejemplo o un caso concreto. También tenemos, generalizando más, la descripción de un conjunto de objetos similares que permite abstraer los datos y sus operaciones asociadas. Los métodos.
Es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones y los atributos son una propiedad o característica que se pueden asignar a un objeto. Para dejar más en claro, daré un ejemplo. A ver, tenemos un perro. Los atributos de ese perro serían la raza, el color, la altura y sus métodos es como lo que puede hacer. Por ejemplo, dormir, comer, ladrar. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de clase. Entonces tenemos la clase barco. Pues para saber qué es una clase, lo escribimos como class. Entonces, dentro de la clase barco, vamos a usar def para poner para inicializar todos los métodos. Entonces tenemos color, bandera, tonelaje y matrícula. Siempre en una clase debe existir el self. Bueno, si vamos a inicializar el método así con init. Entonces lo inicializamos ya todo, es self.color, self.bandera y así. Más abajo entonces tenemos datos del barco, que es todo lo que vamos a mostrar. Entonces ahí pues usando el print y usando el método anterior, vamos a mostrar como todas las características, por así decirlo, de la clase. Ya luego abajo llamamos la clase como P1 y vamos a ingresar los datos que nos pidieron, que es color, bandera, tonelaje y matrícula, porque lo pusimos que nosotros pues vamos a ingresar los datos y ya después los vamos a mostrar llamando datos barco, o sea, así b1.datosbarcos. Al lado tenemos el diagrama UML, es muy sencillito sobre esta clase que sería barco, pues el nombre y ya después tenemos color, bandera, que son string, tonelaje, velocidad máxima, que son double, y la matrícula, que también es un string. Y al final nos va a imprimir tres string y dos doubles. Bueno, acá tenemos interacción de objetos. La abstracción. Parte de una visión global del problema, identificando los subproblemas hasta llegar a soluciones más simples. La modularización. Se basa en entender el problema como un todo y luego lo vamos a dividir en partes para ver cómo funciona separadamente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que expliqué anteriormente. Entonces lo dividimos en tres clases. Está clase curso, clase matrícula y clase estudiante. En clase matrícula, entonces tenemos los métodos y los atributos, al igual pues que en las otras clases. Entonces tenemos inactivarse en el constructor. Después tenemos def get estado, que es donde vamos a mostrar a través de un booleano que se llama self.inactivarse. Self, hay que tener en cuenta que self es propio de las clases. Entonces self.inactivarse va a ser true o va a ser false. Dependiendo de esto nos va a mostrar si está activo o desactivado el estudiante en el sistema. En la clase estudiante tenemos lo mismo que es self.nombre, self.activo. Tenemos get nombre donde nos va a mostrar el nombre del estudiante y activo o no activo donde también a través de un booleano nos va a mostrar si está activo en el sistema, se va a poder matricular y si no está activo no se va a poder matricular. En clase curso también tenemos lo de self.cambio curso, self.cambio hora y así. Esto es un breve ejemplo para que pues tengamos como una visión de cómo se pueden ver las clases y más modularizado, porque miren que de esta forma queda mucho más organizado y mucho más simple. Vamos a seguir con las colecciones fijas y variables. Entonces, debo decir que una colección permite agrupar varios objetos bajo un mismo nombre y bajo un mismo tipo. Entonces vamos a comenzar con las listas.
Las listas permiten almacenar cualquier tipo de valor como enteros, cadenas y otros, y para acceder a los datos lo debemos hacer mediante un índice. Y siempre se debe tener en cuenta que se empieza desde cero, no desde uno, sino desde cero. Y las listas se representan mediante corchetes. Acá tenemos un ejemplo donde está anciano, donde se guarda un valor de un entero, joven, donde está la lista, que ya lo va a explicar, y niño, donde también está un entero. Entonces en joven, en la posición 0, está el 20, en la posición 1 está el 21 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a decir en edad, pues en edad se va a guardar lo que el usuario va a introducir. Entonces ya va a empezar a comparar. Si la edad pues el número que se guardó en edad es mayor o igual a anciano, que anciano sería 70, entonces va a imprimir eres un anciano. Si no, va a imprimir que eres joven. Esto es muy breve. De hecho, aquí no usamos como nada con la lista, pero lo podríamos haber hecho. Esto nada más era como para mostrarlo. Podemos haber puesto como para mostrar, digamos, lo que hay en la lista y así, pero eso se los explicaré más adelante. En diccionarios. Los diccionarios pues, están conformados por una clave y un valor. O sea, cada elemento tiene una clave y un valor. Los diccionarios no están ordenados, por lo tanto no se pueden buscar los índices y se manejan a través de los corchetes, como lo muestro acá en el ejemplo. Entonces, como clave, pues en el primer elemento tenemos nombre y su valor es Carlos. La clave del segundo es edad, el valor es 22. Y acá en el último nos muestran que la clave es cursos y en el valor hay una lista. Esto se puede hacer, eso es completamente normal, que una clave esté compuesta, pues tenga su valor con listas y así. Entonces tenemos Python y Django. Ya seguimos con las tuplas, que son, pues, a ver, por ejemplo, uno de los métodos sería como para saber cuántas veces se repite un elemento, entonces sería mi tupla, o sea, el nombre de la tupla, en este caso sería t, y entre paréntesis pues vamos a poner el valor que estamos buscando. Entonces digamos t.count, que se me pasó decirles esto, t.count y entre paréntesis digamos 25 y nos va a mostrar que nada más se repite una vez. En las tuplas es muy importante saber que no se pueden modificar una vez estén creadas, pero las tuplas sí están como ordenadas, así como las listas, que se empieza desde 0 hasta n. Tipos de métodos. El constructor tiene la responsabilidad de inicializar los valores de los atributos de un objeto durante su creación. Los modificadores tienen la responsabilidad de cambiar el estado de los objetos de la clase y los analizadores tienen la responsabilidad de calcular información a partir del estado de los objetos. También tenemos las precondiciones, que son las condiciones que deben cumplir los parámetros que recibe un método, y las postcondiciones son las condiciones que debe cumplir el valor de retorno y los parámetros recibidos en caso de que hayan sido alterados en algún momento. La herencia es un mecanismo por el cual una clase permite heredar las características de otra clase, o sea, sus métodos y sus atributos. La herencia permite que se puedan definir nuevas clases basadas en una ya existente, a fin de reutilizar el código, generando así una jerarquía de clases dentro de una aplicación. Si una clase deriva de otra, esta hereda sus atributos y sus métodos, y pueden añadir nuevos atributos y métodos o redefinir los heredados. Aquí tenemos un ejemplo donde está la clase artículo, que es como por decir así la dominante, de donde la clase electrodoméstico y nevera hereda. Es decir, electrodoméstico hereda de artículo y nevera hereda de electrodoméstico. Y cada vez se va añadiendo como más atributos. Las interfaces. Es un medio común para que los objetos no relacionados se comuniquen entre sí.
Estas son definiciones de métodos y valores sobre los cuales los objetos están de acuerdo como para cooperar. Las clases abstractas son aquellas que por sí mismas no pueden identificar algo concreto, pero sí poseen determinadas características que son comunes en otras clases que pueden ser creadas a partir de ellas. Un ejemplo de una clase abstracta sería llamada vehículo, por ejemplo. Todos ellos realizan acciones similares como arrancar, frenar, acelerar, pero sin embargo existen muchos tipos de vehículos, son pues todos diferentes y se comportan de manera distinta. La programación defensiva es un programar pensando en los errores que se pueden cometer. Así tratamos de evitar daños, como la manera en que lo interpreta el usuario, buscando garantizar así el comportamiento de todos sus elementos ante todas las situaciones adversas, para que así nunca puedan haber errores. Hola, mi nombre es Jacqueline y fui la que expuso. Espero que el video haya sido de su agrado y que hayan comprendido muy bien el tema. Muchas gracias.